And my title this evening is Y God's nuestro tema para greatest esta noche enemy. es Well, really, el más grande enemigo de Dios. Y bueno, en realidad es nuestro más grande enemigo. Dios en cierto sentido no tiene enemigos, claro que no. La palabra enemigo o enemigos nos hacen pensar al respecto de un estado independiente, algún cuerpo, alguna entidad, algún pueblo con sus propios recursos, etcétera. Y no hay nadie en el universo que tenga sus propios recursos, que sean aparte de Dios. Todo mundo, todo ser humano, todo mundo respira el aire de Dios, come la provisión de Dios, depende de Él para tener aliento y vida. Y en el instante en que Dios determine, somos removidos del planeta. Todo mundo dependemos de Él. En el verdadero sentido de la palabra enemigo, Dios no tiene enemigos, no tiene nadie que sea independiente de Él, que no dependa de Él. Él sí tiene rebeldes, pero no enemigos. Tiene rebeldes que disfrutan sus provisiones, pero no es un enemigo humano lo que tengo en mente cuando digo el más grande enemigo de Dios, sino que es un enemigo en contra de nosotros. Probablemente es el factor más grande en la historia de la humanidad que busca disuadir a las personas de modo que no puedan sentir y ver su necesidad de salvación y venir a Cristo y no le reciban ni su amor tampoco y su perdón y la nueva vida que solamente Él puede dar. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué es aquello que es más que ninguna otra cosa, la fuerza que impide que las personas vengan a Dios, que las mantiene lejos? Bueno, si nosotros simplemente hablásemos de las observaciones de los predicadores, pues es muy fácil de identificar. A través de la historia, los predicadores han identificado un problema en particular, el cual es el más común que todos los demás. Una razón en particular, la cual es la siguiente, está en la Biblia, no en estos términos, pero está en la Biblia, y en la experiencia del pueblo de Dios vemos la justicia propia. La justicia propia en una época de ateísmo, de forma instintiva podríamos pensar, es que es el ateísmo el más grande enemigo de Dios, pero no. La razón más común por la que no se recibe la salvación de Dios y no se está abierto a esto es la justicia propia. Y claro que en el tiempo de Cristo se tenía a los fariseos, a los escribas, al clero judío, al establecimiento judío. Y entonces en el Nuevo Testamento es muy prominente el problema de la justicia propia. Era muy fuerte en aquel entonces, pero está en todas partes. Las personas que sin importar su punto de vista, no importa su punto de vista, si tienen justicia propia, que sea religiosa o no religiosa, lo sorprendente de todo es que la justicia propia es el factor más grande que impide que las personas vengan de Dios, que las mantiene lejos. La autojusticia, la justicia propia, es un engaño inmenso, siempre, porque estas palabras sin lugar a dudas son verdad. Todos han pecado y caen cortos y están destituidos de la gloria de Dios. Y aún así, hombres y mujeres, la raza humana por naturaleza, todo el mundo está convencido de que somos dignos. Y claro, hay faltas, claro, reconozcamos que hay alguna faltilla por ahí, hay pecadillos, hay algunas cosas que hacemos mal, pero en todo corazón se tiene la semilla de la justicia propia de creer en uno mismo, sin lugar a dudas. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos y este es el más grande impedimento al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Él. Y es que esta es la naturaleza humana, ni más ni menos. Somos rebeldes, rebeldes en contra de Dios y también somos orgullosos, somos tremendamente orgullosos. Y vamos a hablar al respecto de esto un momento solamente esta mañana, la justicia propia. Perdón, esta noche. Donde hay lugares con paz, tenemos de todas maneras crueldades e inigualdad y cosas irrazonables y deshonestidad también, y también orgullo y también egoísmo.
Bueno, y uno pensaría que entonces no cabe la justicia propia en ningún corazón. Uno pensaría que todo mundo agacharía la cabeza y todo mundo se daría cuenta que tendría que avergonzarse, porque hay tanta lujuria, tanta avaricia, y es sorprendente que a pesar de esto, la característica más prominente del corazón humano es la justicia propia. Es sorprendente a pesar de lo que acabo de mencionar. Es un engaño, es una cosa irrazonable, un engaño irrazonable, podríamos decir. Por ejemplo, el pecado personal, por ejemplo, el pecado colectivo. Pecados que la persona comete de forma colectiva. Y claro, en nuestro tiempo simplemente hay que pensar al respecto de los bancos en el 2008 aquí en el Reino Unido y toda la irresponsabilidad y deshonestidad que produjo la crisis financiera. Sí, pero la justicia propia existe. Y bueno, hace poco tiempo alguien me prestó el libro que daba todos los detalles de todo lo que pasó en la crisis, con todos los dispositivos engañosos y leí al respecto de eso en los periódicos, pero no me di cuenta que era así de malo, tan extensivo como leemos en este libro con gran autoridad, parece ser, y que nos explica lo que verdaderamente estaba pasando. Era como todo teatro nada más y engaño. Y yo no me di cuenta de las cosas bien. No me di cuenta que ciertas compañías estaban sobrepasando la cantidad máxima de emisión permitida, por ejemplo, para motores diésel. Y se hacía un engaño a gran escala. Y cuando esa compañía automotriz fue descubierta, intentaron mantener la idea de que es solamente unos cuantos ingenieros haciendo eso solitos, esa compañía inmensa. Pero si leemos el libro al respecto de eso, vemos que es imposible. Hubo un gran pecado, un gran engaño colectivo de esa compañía, y aún así la autojusticia y el encubrir las cosas persiste, y eso es así lo que eso describe el corazón humano. Y no enfrentamos estas cosas, pensamos que estamos bien. Pero la justicia propia te impide sentir tu necesidad de Dios y tu necesidad de su perdón. La justicia propia te hace no tener vergüenza de tu pecado, ni tampoco te permite arrepentirte. La justicia propia te impide creer, porque eso esconde la evidencia. Así que vamos a hablar de esto un momento. Esto muestra gran orgullo, como ya les dije antes, tal vez alguien es religioso y es justo ante sus propios ojos, pero también los ateos pueden pensar igual. Es una cosa completamente errónea, es una forma muy errónea de considerarse a sí mismo diciendo yo soy aceptable, soy digno, estoy bien. Esto es un entendimiento patético de uno mismo y es completamente erróneo y es poderoso y avanza poco a poco. La autojusticia crece y crece y completamente se apodera de nosotros. Y hay sistemas religiosos completos que han sido creados para poder rendirse ante la justicia propia. La mayoría de las religiones falsas, si no les importa que yo les diga que cualquier otra cosa que no sea el cristianismo bíblico es una religión falsa. Y toda religión falsa está construida para poder consentir la justicia propia. Y le dicen a las personas, siempre y cuando nos paguen a nosotros sacerdotes y contribuyan y nos paguen, pues haz lo que quieras. Nosotros te vamos a dar la fórmula para hacerlo, te vamos a ayudar, pero tú puedes ser aceptable ante Dios y puedes agradarle a Dios a través de tus propios esfuerzos e ingenio. Y toda religión mundial, aparte del cristianismo, de forma intrínseca, es haz obras. Tú puedes hacerlo, tú eres bueno, tú puedes ganarte las cosas, puedes merecerte las cosas, tú eres aceptable a cualquier Dios. Y esto alienta la justicia propia. Y esto hace que las personas no vean y no buscan una verdadera unión con Dios, ni tampoco busquen la salvación y el perdón de Dios a través de tener un corazón abiertamente arrepentido y creyendo en Cristo, o sea, reconociendo que es el único Salvador. Así que religiones completas que consienten esto. Y ya mencioné los fariseos del tiempo del Señor
Él los condenó. Ay de vosotros, escribas y fariseos, eran hipócritas. Y vamos a examinar algunos de los detalles brevemente. Y después tenemos el Islam. Obras, como todas las religiones que no son cristianas bíblicas. Obras, obras. Puedes lograr las cosas. Y en contra de ello habla la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. No hay una persona que de forma natural sea aceptable a Dios, porque todos ofendemos a Dios, todos hemos pecado, todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, todos somos deficientes, es lo que significa. Y la gloria de Dios significa la alabanza de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos o caen cortos de la alabanza a Dios, de la aprobación de Dios, más bien. Dios no nos aprueba, eso es lo que quiere decir. Dios no nos aprueba, no nos encuentra aceptables, eso es lo que quiere decir. No tenemos aprobación de Él. Ese es el significado de este versículo. Todos han pecado y son deficientes en lo que respecta a que Dios les apruebe y les acepte, debido al pecado humano. Vamos a meditar un momento al respecto de esto. La justificación propia, la autojusticia. Pues ustedes sabrán que hay cosas que están mal con ustedes. Tú sabes que haces cosas malas, a juzgar por cualquier estándar que tú quieras, pero nuestra tendencia, sin la salvación, sin la luz de Dios, nuestra tendencia es excusar estas cosas. Y un dicho muy popular hoy en día que me llena de intriga, cuando una persona pública hace algo malo o algo que todo el mundo desaprueba, dicen algo así: esta conducta no es la persona que soy yo. Es una frase maravillosa, pero sí es la persona que tú eres. Ese es el punto. No, no, no. Puedo apartarme de esa conducta puedo apartarla de mí. Lo que pasó no es la persona que soy yo, es diferente a mí. Es una forma de justicia propia. Eso es solamente un error, algo inusual. Eso no es característico de mí. Estaba yo bajo mucha presión, alguna tensión terrible tenía yo, presión terrible. Eso no representa la persona que soy yo. Y sin lugar a dudas pasó, el crimen, la escena se hizo, pero no soy yo. Simplemente fue un mal momento. La voz pasiva es muy útil aquí. Esto solo pasó. Yo no hice nada. Pasó de repente. Sucedió. Tuve una mala experiencia. Me encontré en esta situación tan terrible. Es decir, tú pecaste. Tú hiciste algo malo. No te encontraste en una situación, pero esa es la justicia propia. Eso justifica. Como si tú tuvieras las presiones que yo he experimentado, pues te darías cuenta que tú harías una cosa así también. Hay esta razón y aquella razón. Eso es justicia propia y nada más. Eso es excusarse. Y la base de todo esto es decir, soy una buena persona. Entonces yo no lo veo como un crimen, como un pecado, como una ofensa. Y después hay otra técnica que utilizamos también. Y espero que ustedes no piensen que esto es muy desagradable, pero de repente separamos nuestra conducta, la dividimos, decimos: ok, ok, hago esas cosas, soy culpable de estos pensamientos malos, pero mira esta área de mi vida, ayudo a las personas, hago esto, y me levanto temprano, llego a trabajar temprano, hago mis deberes en el trabajo, hago esto, hago aquello, y entonces soy una buena persona. Entonces no voy a mirar esta otra área de error, voy a mirar solamente esto. Esto malo no existe, desaparece, no le voy a poner atención. Y entonces, basándonos en ello, es muy fácil sentirnos bien y sentir que ese versículo en la Biblia es irrazonable. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dios está mal, esto no es justo, no es así conmigo. Esto es una mirada mórbida del apóstol Pablo, ¿no? Él está pensando de forma negativa y pesimista, es irrazonable, porque podemos dividir diferentes áreas de la vida y vemos las cosas buenas que hay en ti. Y tal vez tú hayas hecho cosas buenas, pero cuando Dios mira el corazón, Él mira todo completo.
y Él mira la contaminación que hay ahí, y Él mira las cosas sucias que hay ahí, y el hedor de la culpabilidad. Eso es una ofensa en contra de Él. Y no sirve de nada decir, bueno, hay una parte buena en esta manzana, si tú la miras bien, puedo ver que se está pudriendo y tiene hongos y moho, pero es una buena manzana porque hay una partecita que está muy bien. Pues no, no es una buena manzana. Será rechazado porque está arruinado, está podrido, así como tú, y así es como Dios nos ve. No podemos separar las cosas, no podemos dividir las cosas. Eso es justicia propia. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Ven ustedes? Ellos tomaban las ceremonias externas, los rituales externos, y los guardaban de forma perfecta. Y eran precisos al respecto de su obediencia, pero no miraban lo interno, el corazón, y sus pecados, y sus lujurias, y sus robos y avaricia. No consideraban nada de eso, sino que solamente se enfocaban en la parte externa religiosa y la precisión con la cual realizaban las leyes ceremoniales. Las ceremonias, pero eso no es suficiente. Fueron condenados debido a su pecado y su hipocresía. Entonces, queridos amigos, acuérdense que no tenemos que dividir, sino que Dios lee toda la persona y la mayor parte de ella está contaminada y necesitamos su perdón y necesitamos que Él nos repare y nos renueve. Y después, muy común hoy en día, es el reescribir los estándares. Ah, es fácil ser justo así. La ley de Dios dice, no harás esto. Por ejemplo, un ejemplo, no adulterarás, no cometerás adulterio. Ah, pásame por favor un bolígrafo que voy a cambiar eso. Voy a cambiarlo para que diga algo así. Vamos a ver. No adulterarás de forma persistente. O no cometerás adulterio. O no tendrás tus aventuras sexuales de tal forma que las personas sean lastimadas de forma innecesaria. O no harás cosas sin consentimiento con otra persona. Voy a modificarlo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Todo es modificado. No, no queremos la ley rígida. No, como está escrita, no. Los estándares de Dios son irrazonables. Queremos este pecado. Entonces vamos a modificar el mandamiento. Bueno, pues eso es justicia propia también. Las personas son justas ante sus propios ojos, piensan bien de ellos y modifican y distorsionan y alteran la ley de Dios. Dios dice, no debes hacer eso bajo ninguna circunstancia. Y ahora la ley de la nación dice, sí lo puedes hacer y más aún cualquiera que te intente detener estará en problemas. Cualquiera que te critique estará en problemas. Cualquier maestro que le diga a los niños no tienes que hacer esto, aquello será despedido. Y eso tuerce y reescribe la ley. Pero si haces eso, pues claro, todo mundo puede ser justo ante sus propios ojos. Si transformamos todo pecado en virtud y toda virtud en pecado, claro, uno puede enorgullecerse de sí mismo. Y eso es lo que la sociedad está intentando hacer hoy en día. Después hay otra forma de justicia propia. Y hemos visto esto en la cultura británica en el pasado. Tengan cuidado con la cultura. Una pequeña desviación. He escuchado personas que dicen, no deberíamos evitar esto y aquello porque es nuestra cultura. Como si esa fuera una palabra mágica que permitiese todo tipo de cosas. La cultura, en cualquier sociedad del mundo, en cualquier país del mundo, en cualquier grupo étnico del mundo, aquí y por todas partes, la cultura muy frecuentemente en general está podrida. Esa es la enseñanza de la Biblia. Siempre hay cosas buenas, claro, en toda cultura nacional, que vienen de otros tiempos y mejores influencias en la cultura, pero hay muchísimas cosas amontonadas malas, perversas, podridas en toda sociedad. Entonces, el decir vamos a la cultura es decir volvamos al pecado, porque aquí tenemos una cultura corrompida, donde quiera que vivamos, es el príncipe de la potestad del aire, quien es el autor de tanto de lo que hay en la cultura. Bueno, por ejemplo, la cultura británica. Piensen al respecto del sistema de clases. Ah, maravilloso para ser justo ante sus propios ojos. Si sucede que eres de la clase alta, o si eres de clase media alta también, puedes crecer y creer que tú de forma intrínseca eres mejor o superior. Yo ya sé
que tal vez tú vas a decir que eso no tiene que ver con la justicia propia, pero sí, porque dirás, estoy bien, tengo que ser aceptable, porque no estoy al final de la manada, no soy un don nadie, tal vez alguien pueda pensar. Tengo cierto estatus, cierto pedigrí, y eso me hace ser mejor. Eso es súper bueno para la justicia propia. Eso es otra cosa, tenemos que tener cuidado del día de hoy, del presente. Tal vez puede ser que tú te valores a ti mismo no de acuerdo a tu justicia moral, sino de acuerdo al hecho de que tal vez te está yendo bien en la vida y que tienes dinero en la vida y que tienes seguridad y que le has dado una buena casa a tu familia y que has podido hacer esto y aquello, tener una buena educación y todas esas cosas y todo eso te da un sentido de bienestar y no estás viendo, por ejemplo, tu valor moral, sino que estás viendo otras cosas. Y estás que dependiendo de eso, en vez de la moral, y dices: "Estoy bien, soy una persona exitosa, aceptable". ¿Y qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron ante los ojos de Dios. Aquí vemos el valor moral, y están destituidos, caen cortos de la gloria, o aprobación, o aceptación de Dios. Esa es la enseñanza de la Escritura. Y las personas dicen: "No hay pecado, solamente errores". Políticos americanos principales. Hace poco tiempo se descubrió ciertas cosas que eran mentira de lo que ella había hecho y su gran valor, porque alguien le había estado grabando a esa política y no había pasado en absoluto como ella había dicho y se avergonzó, ¿no? Utilizó un término maravilloso. Hablé mal, hablé incorrectamente, me equivoqué al hablar. Uno no peca, uno no miente, sino que uno habla incorrectamente, uno se equivoca al hablar cualquier cosa que eso signifique. Entonces la gente dice, yo no he hecho nada malo, no se me tendría que criticar. Eso es justicia propia. Y alguien puede ser la peor persona del mundo y podemos tener una, una idea tan equivocada de nosotros mismos y podríamos hablar al respecto de la justicia comparativa. Ese es un truco favorito de las personas. La parábola de Cristo maravillosa, el fariseo y el publicano, el colector de impuestos, y fueron al templo, y el fariseo estaba de pie y lloraba consigo mismo, dice la Biblia, diciéndole según él a Dios, te doy gracias que no soy como otros, no soy como este colector de impuestos que roba, sino que yo hago esto, aquello. Y eso es fácil, poner nuestros ojos en alguien que es peor que tú, y entonces pensar que eres bueno, y sentirte bien, y eres digno, y eres aceptable de forma moral. Ese gran truco de la justicia comparativa. Esa es otra forma en la que uno puede alimentar buenos sentimientos al respecto de uno mismo. Y claro, en años recientes, en el mundo de la psicología, donde se defiende el valor propio y la autoestima, esa idea, y eso ya está desfasando, está empezando a desmoronarse. Dominó la escena durante 30 o 40 años, el mundo de la psicología, y me aventuro a sugerir que tal vez en una década más o menos se va a colapsar por completo. Esas ideas psicológicas no duran más de 30 o 40 años. Yo creo que ya está de salida. Sin embargo, hay una prueba de autoestima y eso ha dominado el mundo psicológico y terapéutico durante muchos años. Cuán bueno es para la justicia propia, para que uno pueda pensar cuánto vale uno. Incluso los psicólogos dicen, es bueno para ti y es importante. Vamos a ir a la Biblia ya, amigos. Romanos 3, versículo 10, donde dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hay pecados en contra de Dios, en contra de otros hombres y mujeres, claro, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No entendemos nuestra necesidad, ni tampoco vemos nuestra culpabilidad, así que no anhelamos la salvación. Versículo 12, todos se desviaron el camino de Dios, es decir, se desviaron de ahí, a una se hicieron inútiles, inútiles a Dios. No hay quien haga lo bueno,
No es solamente lo malo que hagamos, las mentiras, el egoísmo y el orgullo, y todas las cosas que hacemos, sino de lo que no hacemos. No hay quien haga lo bueno. No que tenga un buen corazón para hacerlo, como para que pueda ganar la aprobación de Dios, ni uno. Y después, esta cita maravillosa de los Salmos, a partir del versículo 13, y también se toma de Isaías: sepulcro abierto es su garganta. Es decir, es una forma de hablar que significa o que habla de las cosas que las personas dicen. Y las personas dicen y hablan cosas corruptas que llevan a la muerte, muerte espiritual. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y esta es una forma de hablar. No significa que todo el mundo es un asesino, claro que no. Pero todo el mundo puede ser súper cruel. Y puede ser odioso e irrazonable. Y también puede herir a otras personas. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Muy dispuestos a tomar revancha verbal y en actitud. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y versículo 17, y no conocieron camino de Dios, es decir, la reconciliación con Dios no la conocieron, ni la buscaron. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Queridos amigos, la cosa más amable que puede pasar a un alma viva es poder tener temor de Dios y sentir nuestra necesidad de Dios y anhelar ser limpios y anhelar ser perdonados y ser lavados y o que pudiéramos tener ese Salvador y tener a Cristo, quien vino del cielo para poder sufrir y morir en nuestro lugar y para poder hacer redención por nosotros. Versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, los mandamientos de Dios, claro, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí, Pablo, el autor de la carta de los Romanos, nos está diciendo que el propósito de la ley de Dios es, primero que nada, el poder sacudirnos, el enseñarnos, el darnos una conciencia de nuestra necesidad. Leemos los mandamientos de Dios y sus amplificaciones en la Escritura y nos tienen que sobresaltar y detener y que veamos que no podemos lograr estas cosas y decir, yo no puedo mantener estos altos estándares, yo no puedo vivir sin orgullo, sin engaño, sin egoísmo, sin maldad, sin avaricia, sin estas cosas, yo no puedo hacer esto. De modo que Dios diga, entonces yo te ayudaré y yo te daré perdón libre y gratuito si tan solo te vuelves a mí y yo te ayudaré. Ese es el significado del versículo 19, para que toda boca se cierre, para que la justicia propia se detenga. Ahí donde está. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si tú le dices a Dios, bueno, estoy dispuesto y preparado a estar en el día del juicio y voy a estar bien. Lo que he hecho, júzgame, Dios. Júzgame, que a mí me va a ir bien. Júzgame como quieras. Y entonces te darás cuenta con horror y alarma que has caído corto, muy corto del estándar. Y entonces habrá condenación para siempre lejos de la presencia de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Fallamos todo estándar de Dios, toda demanda de Dios. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley, separada de la ley. Nos ha dado sus estándares, ahora nos va a dar su justicia. Si tan solo la recibiésemos, la justicia de Dios, Él nos la daría. Él nos acreditaría con esta justicia. Ahí está mi registro de cosas delante de Dios. Mi lista de cosas, de hechos, es terrible, es horrible. Sería condenado, pero Dios lo cancelará y escribirá
justo y me justificará, me hará aceptable y lo hará libremente. ¿Y cómo hará eso? Pues porque Cristo vino y Él vivió una vida perfecta, maravillosa, bajo una terrible y tremenda provocación, de modo que esa justicia perfecta pudiera ser acreditada a nosotros, a nosotros. Entonces nosotros podíamos ser recompensados y seríamos salvos como si fuera nuestra justicia. La justicia de Dios, versículo 22 del capítulo 3 de Romanos, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, su favor inmerecido mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un redentor. Él ha muerto en la cruz del Calvario para poder llevar nuestro castigo y tomarlo si creemos en Él. Él vivió de forma perfecta para que su justicia pudiera ser extendida a nosotros. Quien Dios ha puesto, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Dios lo ha declarado. Dios lo puso, lo dispuso, lo reveló, lo señaló, lo apartó para hacer propiciación, para satisfacer. Esta no es la traducción precisa, pero voy a tomar un atajo para darles el sentido de lo que tenemos aquí. Quien Dios puso como satisfacción para con Dios. Él satisfizo las demandas de la ley representándonos a nosotros a través de su vida perfecta y obediencia. Ese hombre representante, Cristo el Señor, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Queridos amigos, piensen al respecto de los estándares santos de Dios. Queridos amigos, piensen al respecto de los estándares santos de Dios. Entonces ya no seríamos justos ante nuestros propios ojos si pensamos al respecto de ellos. Todo lo que Dios requiere de ti y fallamos. Recuerden el estado de nuestros corazones ante los ojos de Dios. Recuerda esto, el estado de tu corazón y toda la corrupción que hay allí en la persona interna y los malos pensamientos y los deseos malvados y la incredulidad y todas las cosas que he mencionado. Piensen al respecto de la crueldad y toda la montaña inmensa de pecado que necesita el perdón de Cristo. Y después piensen al respecto de Cristo y su amor. Él dejó la gloria indescriptible y la maravilla indescriptible de su reino celestial y vino a este mundo y sufrió todo lo que sufrió para ser nuestro representante y nuestro Salvador. Piensen al respecto de su amor. Piensen al respecto de su amor por individuos. Piensen al respecto del valor de su salvación. Confíen en Él. Denle su vida a Él y Él les limpiará y les salvará y les cambiará y les hará suyos y les llevará a la gloria celestial. Estas son cosas maravillosas. La más grande barrera que te impide sentir tu necesidad de Cristo es esa justicia propia podrida. Ora a Dios, pidiéndole que la quite de ti, que la quite de ti, de modo que veas tu necesidad que tienes de Él y puedas venir a Él. Y entonces Él escuchará tu arrepentimiento y te salvará, y tú le tendrás, y Él será tuyo, y tú serás de Él, a través de la vida y a través de toda la eternidad. Pero este es el punto de partida, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la aprobación, de la gloria, de la aceptación de Dios. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? Oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, mira a cada uno de nosotros, míranos. No permitas que ninguno de nosotros sea apartado, llevado, engañado por esa mentira del valor propio. Concédenos humildad, concédenos que podamos ver nuestra necesidad de ti,
Concédenos, oh Señor, que anhelemos a Cristo y le valoremos, y vengamos a Él y confiemos en Él en arrepentimiento y fe. Bendice almas necesitadas incluso ahora. Y lo pedimos en el nombre amado de nuestro Salvador Jesucristo y por amor a Él. Amén.